Universidad X, 72 clases, 35ª clase, Teslonicia, Alet, que es la primera de Tesalonicenses, capítulo 1. El profesor Pablo recordó que la gran expresión que siempre escuchamos en la apertura de esta universidad, llegando ya a la mitad de la reuniversidad. X, ¿qué dice aquí no hay arrebatado? Aquí hay mártir. En fin, llegó a este tema. En esta carta. Pablo, Silvano y Timoteo, 3. La escuela de Jesús en Tesalónica. Por eso esta carta está escrita en plural. Nosotros, todo. En tercera persona, porque son 3 hombres. Siempre recordamos de vosotros, agradecidos a Dios, por vuestra escuela. Al fin y al cabo, vosotros también fuisteis llamados por Cristo. Lo que os enseñé nunca fue solo teoría, sino práctica. Siempre demostré que todo lo que enseño es la verdad, y es lo que vuestra Biblia llama el poder de Dios. Poder de Dios no es RTT. Ahí, bla. El poder de Dios es demostrar la teoría, demostrar, tener pruebas. Una de las pruebas es la coherencia. Otra prueba es una señal de Dios. Otra prueba es tu propia vida, tu testimonio. Probar. Incluso pasando por las pruebas de la vida, sois la primera escuela en la región. Y siempre habéis procurado seguir mis enseñanzas. Y os diré, vuestra escuela es una escuela modelo para todos los alumnos de Macedonia y de Acaya. Y ahí os pregunto, la escuela de Jesús en la que tú, su trabajo, ¿constituye un modelo para los demás? Esa Alónica es un modelo. Desde el principio, valorasteis la verdad, abandonando la fe, pagando a los dioses, espíritus y santos y conociendo al Dios vivo. Los otros no son vivos ni verdaderos. A saber, Jesús o Cristo, el único que puede librarnos de la ira que ha de venir. Esta carta habla mucho de la ira, porque habla sobre la vuelta de Jesús. Cuando habla de ira, está hablando del reino, está hablando del regreso de Jesús. Entonces, fíjate que, desde el principio, abandonaron a los dioses y siguieron la verdad. Hemos visto sobre ellos, no sé si recordáis, en Maceleirim, Hechos. Como todo, comenzó allí en Tesalónica. Quiero recordar, cuando os visité la última vez, aquí ya es Tesalonicenses 2, después de haber pasado por gran persecución en Filipos. Eso también lo vimos en Hechos. Incluso cuando os exhortamos con duras pastorales, nuestra intención siempre fue enseñaros la verdad. Aquí él habla sobre la dificultad de escuchar las correcciones que hace, pero que todos sepan que siempre es para su bien. Vosotros bien sabéis que nunca enseñé. Mirad esto aquí, gente. Si queréis saber un texto de la Biblia. Hay texto en la Biblia que habla sobre no. Privilegios, no privilegio, no. Interferencia. No vimos. Que a quién sigue diciendo que hay que hacer pastoral, exhortación al ego. Que no puede haber palabra de victoria, que no puede haber consolación y autoayuda. Hay. Él tiene. Está aquí, mirad. Versículos 5 y 6 de 1 Tesalonicenses 2. Vosotros bien sabéis que nunca enseñé adulación, mimos o privilegios, pues quien hace eso es un engañador. Solo en un versículo, ¿cuántas iglesias tienen que cerrar aquí? Bastante directo, ¿verdad? ¿Cuántos cultos aquí tendrían que cerrar? Dime. ¿Cuántos himnarios y músicas tienen que ir a la basura? Todos. Quien hace eso busca aceptación. Seguidores, pero nosotros no somos proselitistas. Decimos la verdad. ¿A quién le duele? Herir. En tu Biblia, está por ahí. En tu Biblia, dice lo siguiente, quien hace eso busca aceptación. Porque lo que ellos quieren es ser aceptados, multitudes, engañarles a ustedes.
Aunque a veces duela mucho escuchar la verdad de los docentes, somos, como, madres y padres cuidando a sus hijos, alumnos. Y es una metáfora. I de profesor, P de padre, PAG. De pastor es lo mismo. TTP. Vuelve P. Son metáforas. En realidad. Padre y pastor es lo que anclan al profesor. Que puede ser una metáfora también, pero que casi siempre es literal. ¿Verdad? Sí. Amándoles, tanto a ustedes al punto de dar nuestras vidas como sus padres. De nuevo, hablando como sus padres. Por eso es que verás en la Biblia mi hijo Timoteo, mi hijo Timoteo, mi hijo Filemón, hijitos, alumnitos. Ahora, aquí, él habla abiertamente, en el 7 y el 8, él habla abiertamente que son padres. ¿Y quiénes son esos padres? ¿Cómo comenzó la carta? Con 3 hombres. ¿Cómo se llaman? Timoteo, Silvano y Pablo. Esos son los padres. Los 3 profesores son sus padres. ¿Por qué esos 3? Porque son los profesores que plantaron, que hicieron nacer el trabajo en Tesalónica. Entonces, esos son los padres de aquello allí. Entonces, en las iglesias, existe eso, los padres en la fe. Solo que allí lo mistifican y se alejan de la enseñanza original. Voy a explicar. Si tuviera un debate aquí con un pastor en vivo, delante de ustedes, el pastor diría así en la TV y en la radio, o aquí mismo, iba a decir, ¿para qué te quedas con cosas de escuela en vez de iglesia, profesor en vez de pastor? Es todo lo mismo, solo cambias los nombres, pero es lo mismo. Solo que pastor es una metáfora. Papá es una metáfora. Entonces, la Iglesia Católica llama padre. Padre es padre. Llamémoslo papa. Papa es padre. Llama de la madre. Padre es madre. La Iglesia Evangélica llama pastor. Solo que en la Biblia, cada vez que hay pastor, es metáfora. Nunca verás pastor Pablo. Pastor padre. Eso es creado, eso es inventado por ellos. Es incorrecto. Quieren ser bíblicos, pero nunca lo han sido. Nosotros somos de la palabra de Dios, pero es mentira. ¿Cómo llamas a tu líder pastor, siendo que pastor es una metáfora usada a veces? Así como se usa águila, así como se usa oveja, así como se usa higuera. Y cuando se habla de paz, también como viste aquí, a peces. Porque nunca has visto. Padre Juan, Padre, ¿alguna vez han visto Padre Santiago? ¿Han visto en la Biblia algún lugar así? Entonces dime, ¿quién está en lo correcto? ¿En Draquia o tu iglesia? Entonces, no quiero tener razón, quiero que tú tengas razón. Mi honor es que asumas esta misión conmigo y transformemos el mundo. Ah, pero mira el tamaño del sistema. Amigo mío, esa Goliat a quien nos gusta derribar. Ustedes son testigos de cuanto yo, y los que estaban conmigo nos esforzamos, trabajamos, producimos siempre con moral. Como profesores ejemplares, su Biblia dice irreprochables. Y nunca siendo oportunistas. Y aprovechadores. Mira, qué bonito. Entonces, en realidad, nosotros que somos, en realidad, no hay oportunismo ni aprovechadores. Personas que se apoyan en los demás. Él hablará más adelante. Y así, con moral, tanto podemos exhortar como consolaros. Mira las tijeras, mira la dualidad. Es decir, como tenemos moral. Nuestra vida ha sido un ejemplo, entonces podemos tanto exhortaros como consolaros. Hay gente que no tiene moral, solo puede consolar. ¿Por qué crees que hay gente que solo adula? Porque no tiene moral. Nunca dejamos de agradecer a Dios por haber valorado cada palabra de nuestras enseñanzas. Pues, aunque siendo hombres, nos escuchasteis como si fuéramos el propio Jesús hablando con vosotros. Mira este texto de gran prueba. De la matemática, no, de la adoración horizontal. De cuanto Dios usa al hombre. El Espíritu de Jesús está en los hombres. Entonces ahí está.
Ellos los estaban tratando como a Jesús. Porque, seamos sinceros, gente, esto es 57, 62. Después de Cristo, 54 después de Cristo, difícil de prever, ya lo diré. La mayor parte de estas personas que están en esta escuela aquí no conocieron a Jesús. Entonces, Pablo, para ellos era Jesús. No sirve de nada decir, el día que conozca a Jesús, me postraré ante él. Tienes que valorar las palabras de aquel que está en nombre de Jesús. Revelarlas. En tu Biblia dice, también agradecemos a Dios sin cesar, en este versículo 13, revelando claramente lo que significa en esta misma carta. Vamos a ver ya, la expresión que hoy, ignorantemente, es mistificada. Orar y sin. Capítulo 5, versículo 17. Agradecer. Siempre, desear el bien. Siempre, solo eso. Nada de misticismo o ritual. Si quieres conocer algo, quieres interpretar la semántica correcta, conoce el lenguaje de esa persona. ¿Y el destinatario? ¿Destinatario para el cual está escribiendo? Conoce el lenguaje de esa persona. De identidad lingüística. Si en el versículo 13, él dijo así, agradeciendo a Dios sin cesar. Te pregunto, ¿alguien pasa el día entero diciendo gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Dios, quiero agradecerte, Dios, ¿es así? ¿Y qué hacen las iglesias hoy? Ellos piensan que orar sin cesar es orar 3 veces al día, 5 veces al día. Hacen que en la iglesia de Dios de amor, que quiere ser la iglesia que más ora, ellos dejan el programa de David Miranda, el disco de David Miranda, la voz de David Miranda, hoy hay internet, ponen el vídeo de la oración y lo dejan todo el día. Conocí a una persona muy sencilla y él dejaba desde hace más de 20 años, no sé, si 30, no voy a decir 30, porque no estoy seguro, pero unos 20, 30 años. En su casa, el rabiecito, con David Miranda orando 24 horas al día. Y él dejaba una radio de reserva, por si acaso se acababa la batería o la energía, para que su casa permaneciera bendecida, cumpliendo la palabra de Dios, que es orar sin cesar. ¿Qué quiere esta cis? Verdadero, verdadero. Mi esposo tiene un primo y hasta hoy, hace más de 30 años, su radio está conectado directamente a David Miranda. Él está mentalmente enfermo. Tiene que ser Dios de amor. Pero así, Luzma, lamentablemente, esas personas nunca entendieron eso. Solo que ahí es fácil. Esa mujer de Dios me está viendo ahora diciendo, eso mismo, Dios de amor se equivoca. Pero tú también te equivocas. Porque también piensas que la oración incensaria es estar todo el día conectado a Dios. En espíritu de oración. La oración no tiene espíritu, hijo mío. ¿Qué espíritu de oración? ¿Dónde leíste el espíritu de oración? Quedémonos orando. ¿Qué espíritu de oración, gente? Crearon eso del espíritu de oración. Todo el mundo está en espíritu de oración. Espíritu de oración, ¿qué es eso, gente? ¿Es una broma, de verdad? Ay, Jesús. Quien escucha el acre pensará que se está comparando con Jesús, pero tenemos que ser como Él. Su espíritu está internado y nosotros necesitamos serlo. Ustedes necesitan mirarme y decir Jesús está en el acre, es así. Es difícil esta cosa hipócrita nuestra de pensar que Dios no puede estar en el hombre, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Y Pablo pidió claramente, sean mis imitadores, como yo lo soy de Cristo. Pues sí, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces vamos todos, cada uno a hacer lo que quiera y esperar a que Dios vuelva. Solo vale su palabra. Rompe la barra que está escrito. Eso entonces. Y él mismo dejó. Una iglesia. ¿Qué es la iglesia? Dios mío, una escuela con profesores. Está bien, ese es un tema superado. Adelante. Ahora hay una cosa más aquí. Orar sin cesar, verdad. Las personas permanecen en espíritu de oración orando, pero los católicos también. Los católicos también, porque yo tenía una bisabuela que se pasaba rezando casi todo el día. ¿Y las letanías? Estaba cosiendo, cocinando, cuidando de las gallinas, haciendo lo que fuera. Ella estaba
Resisten mentalmente. Todo el día, Alexandra. ¿Por qué eso? Aprender está mal. Estas personas estuvieron esclavizadas toda su vida. Entonces dirás, deja de criticar la fe y la devoción de las personas. Dios entiende eso. Dios entiende, pero es inútil. Imagina si esas personas hubieran canalizado esa energía hacia algo que valiera la pena. ¿Por qué realmente importa? Gastar energía en cosas inútiles solo para sentirse bien, solo para sentirse aceptado, perdonado, íntimo de Dios. Triste, ¿verdad? Pablo continúa. La escuela de ustedes ha evolucionado, tanto en nuestras enseñanzas que han llegado al punto de ser perseguidos igual que las escuelas de Judea. Cuando él habla de Judea, está hablando de la nave madre de la escuela madre de Jerusalén. Y ahora ustedes prácticamente se han convertido en una Jerusalén para los paganos. Mira qué lindo. Es la única carta que Pablo escribe a una escuela. Ustedes están siendo perseguidos por los líderes del templo. Los líderes del templo estaban saliendo de Jerusalén yendo a Tesalónica a molestarlos por el ruido que estaban haciendo, por lo mucho que estaban incomodando, porque estaban haciendo lo correcto. ¿Entiendes? Entonces, quiero decir, surgió una buena generación allí de Silvano, Timoteo, de nuevos Pablo, de nuevos maestros que estaban haciendo las cosas tan bien que Pablo llega a llamarlos. Ellos de nave nobliza de los paganos. Es decir, la sede de los paganos. Quiero decir, está la sede de los judíos y la sede de los paganos. Los líderes del templo que nos persiguieron en Jerusalén también persiguen. Ustedes ahora. Pero no harán hasta que venga el gran día de la ira. Pero lo harán, pero solo falta aquí, solo lo harán hasta que venga el gran día de la ira. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está diciendo en este texto es exactamente eso, que aprovechen para hacer sus persecuciones y acumular. Incluso la Biblia dice así, para acumular sus pecados, sus errores, hasta que Dios venga en el gran día de su ira. En este momento extrañamos a todos ustedes, aunque siempre estamos con ustedes espiritualmente, quiero decir. Nuestro corazón está ahí, estamos con ustedes ahí. Intenté otro asunto para desmitificar. Intenté visitarlos de nuevo 2 veces, pero líderes que son verdaderos demonios me lo impidieron. Tu Biblia dice así, pero Satanás me lo impidió. Y Pablo ya escribió eso, esa cosa de que Satanás impide. Y él, unas 3, 4 veces en las cartas. Unas 3, 4 veces en las cartas, Pablo dice, Satanás me lo impidió. Y a mí me preocupo más por esas expresiones de las traducciones que tenéis. ¿Por qué? ¿Por qué es esto aquí? Vas a aprender ahora. Si no has aprendido hasta hoy. ¿Qué significa esto? Bueno, quien es humilde ya lo ha aprendido, ¿verdad? Porque lo que estoy diciendo aquí, líderes, que son verdaderos demonios, me lo impidieron. Es el ego de esos líderes. Esos son los demonios que abofeteaban a Pablo, que eran la espina en su carne. ¿Cierto? Cierto. Pero, para entender esto, vamos despacio. 19 y 20. Pero vosotros sois nuestro buen orgullo, nuestro honor y el éxito de nuestro trabajo. Ahora, Primera de Tesalonicenses 3. Vamos allá. Pasamos. Tantas persecuciones aquí, por la verdad. Vean que está tratando el mismo asunto, que pensamos que era mejor permanecer solos en Atenas. Y esta vez enviamos solo a Timoteo para visitarlos. Y que él nos trajo buenas noticias sobre vosotros. Para que entiendas ahora, rebelen. Tan claro, tan verdadero, de los versos 1 al 6 del capítulo número 3 de Tesalonicenses. En otro capítulo que
no debería haber sido subdividido. El tal Satán, citado al final del capítulo 2, es aquí revelado claramente, así como ya en 2 Corintios 11, donde deben recordar, Pablo llamó a los líderes del templo que cobraban por predicar de Satanás. ¿Recuerdas? Sí. Escucha bien. Mira. Vamos allá, él habla en los versículos 1 al 6 del capítulo 3, que esos tentadores, ¿qué es tentador? Adversario, Satanás. El tentador, Satanás. A Satán, diabolos. Los tentadores, los Satanás son los perseguidores, los líderes del templo que vinieron de Jerusalén para condenar a Pablo. Y vimos eso allá en Hechos. No sé si recordáis que al principio de la vida de Pablo, Pablo huía de un lado a otro, porque los ídolos del templo no dejaban de perseguirlo, y de eso es de lo que está tratando aquí. Pero, como el capítulo. Pero con el capítulo separado, es imposible. Un lector, por más que haya leído la Biblia innumerables veces, de hecho comprender. No, hay manera de comprender. Entonces, ¿qué vas a hacer en casa? Vas a tomar Tesalonicenses 2, vas a leer los últimos versículos y luego vas a enlazar con el capítulo 3 los primeros 6 versículos, como si fuera una sola cosa. Y entonces vas a entender quién es Satanás que le impidió ir y qué piensan las personas. En un ser espiritual, triste, ¿verdad? Pero la respuesta está en la propia Biblia, solo que, de forma separada, nunca lo vas a entender. Y entonces, con las buenas noticias que Timoteo nos trajo sobre vosotros, vemos cuánto vale toda esta persecución que pasamos. ¿Quién es el que los está persiguiendo? ¿Satanás o los hombres? Hombres. ¿Y los hombres de dónde? De la iglesia. Hombres, esos que muchas veces expulsaban demonios en nombre de Jehová. Porque sabéis que ellos hacían exorcismos. Aquella vez que dijeron, en el nombre, a quien Pablo predica, nosotros expulsamos. Los espíritus se rebelaron, les quitaron la ropa, les dieron una paliza. ¿Recordáis? ¿Y quiénes eran esas personas? Los sacerdotes del templo. Eran los hijos exorcistas del templo, sacerdotes, exorcistas, personas que expulsaban al demonio en la iglesia. Y son estas personas las que persiguieron a Pablo, entre otras. Es decir, esos son los diablos. Por eso, Jesús dice, no es por llamarme Señor, Señor, que entrarás en el reino. Y esos ni siquiera usaban el nombre de Jesús. Pero luego están los que usan el nombre de Jesús hoy, lo cual es peor, aún más grave. Deseamos siempre poder volver a verlos. Deseo que os améis cada vez más hasta el punto de desbordar, así como nosotros os amamos. Entonces, ¿cómo hay que amarse? Como los profesores os aman. ¿Sabes qué? Hay esa pareja que dejó de frecuentar aquí la nave madre. Y ellos me dijeron así, no sé si recordáis que lo mencioné en una pastoral. Ellos dijeron así: sabemos que usted quiere que la escuela de arte esté siempre llena. Por eso nos llama cada vez para que vayamos allí. Porque usted es el profesor, invierte dinero, su vida está ahí. Claro que es interesante para usted que esté lleno. Pero lo trasladaron, como si fuera para mí. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, ámense, estén juntos, porque el amor es unidad y no privilegio, no ego, al contrario. Como nosotros os amamos, es decir, el profesor ama porque es de su interés amar. Así como digo que el amor de padre y madre no cuenta, porque es amor compulsorio. El amor del padre y de la madre es hermoso, pero es compulsorio. Pero el padre y la madre van a decir a sus hijos, que son hermanos. Hermanos, ustedes que son hermanos, ustedes que son hermanas, ámense como yo, y su padre, como yo, y su madre. Os quiero, chicos. ¿Te has imaginado alguna vez a un padre y una madre pidiendo a sus hijos que se amen como padres? El amor de madre es una cosa, el amor de hermano es otra cosa. Puedes ver que a la madre la respetamos, al hermano nos matamos. ¿Pero no es eso lo que ocurre en las familias?
La mayoría, ¿verdad? Quiero decir, y eso es lo que está mal. Porque entonces la verdad no está en ti. La naturaleza, nuestro instinto es así. Nuestro instinto es respetar al padre y a la madre que nos trajeron a la vida, y que los hermanos se las arreglen. Pero lo que Pablo está diciendo es, respeten a las personas. Así, como respetan a los de arriba. Con el mismo amor, y más, que se amen, como nosotros amamos. En otras palabras, para avanzar aún más en esta metáfora, profundizar aún más. Imaginemos a Roberto Justus, que es un hombre de negocios. ¿Cuánto ama cada vidrio de esa empresa suya? ¿Cuánto ama cada pedacito de esas mesas, de esos coches, de todo lo que tiene que ver con la historia que él construyó? Los empleados no aman tanto así. Los empleados están pensando más en su salario, en el crecimiento personal de sus vidas, y tal vez tengan alguna admiración por Roberto Justus o no. Lo mismo con Silvio Santos, que se fue, que trabaja en el SBT. Tienen alguna consideración, pero piensan más en sí mismos. Y aquí en X. ¿Quién tiene más consideración por esta nave madre? Cada pedacito. Y tanto es así que aquí en la escuela, la gente a veces deja vasos en el suelo, cosas en el suelo que tenemos que recoger. Dejan comida por aquí, cosas por allá. No son la mayoría, sí, solo algunos. ¿Pero por qué estas personas hacen eso? Porque no tienen el mismo amor que yo tengo. Y ese es el desafío. ¿Es amar eso como? El líder ama, el fundador ama, el creador ama, el padre ama, el empresario ama. Si aún no lo han entendido, imaginen a un empleado de Roberto Justus amar la empresa tanto como él la ama. Ese es el desafío. Por eso es fácil hablar de amor. Pero quiero ver que te guste Lex y ames a Lex tanto como el fundador ama. Es un desafío, ¿verdad? ¿Es un desafío o no lo es? Porque, en general, su ego dice, eso es problema de aquel que creó esto. Dices que perteneces, pero actúas como si no pertenecieras. ¿Entendido? Que sus conciencias sean cada vez más fuertes, evolucionadas, que sean siempre justas y así, estén listos y perfectos. Para el gran día del retorno de Jesús. ¿Revelarán? Según el orden cronológico, más probable, esta carta a los tesalonicenses fue una de las primeras cartas de Pablo. Más probablemente, la de Gálatas y de Tesalonicenses. Siendo así, vemos que en ninguna otra enseñó sobre el regreso de Jesús como en esta. ¿Y por qué? ¿Sabías que todo el mundo habla del regreso de Jesús, regreso de Jesús? Pero la única carta en la que Pablo enseñó sobre el regreso de Jesús fue Tesalonicenses. Pablo nunca habló, a veces, él dice el gran día del Señor, pero abiertamente, todo el tiempo hablando sobre el regreso de Jesús, son los textos a los tesalonicenses. Entonces, ¿por qué? Primero, porque estaba comenzando, como es una de las primeras cartas. En aquella época, la creencia de que Jesús iba a volver ya en esos días estaba vívida en sus mentes. Esa creencia vívida, ¿de qué era en esa generación? Segundo, y luego eso fue desvaneciéndose, porque fueron dándose cuenta, fueron madurando y entendiendo, no enfiándose, sino madurando. Segundo, porque esa escuela era ejemplar y solo para una escuela ejemplar se puede anunciar el regreso de Jesús. ¿Sabes a qué conclusión llegó? Hoy, para las iglesias absolutamente vergonzosas, para las escuelas dudosas, quieren anunciar el regreso de Jesús. Solo deberíamos anunciar el regreso de Jesús para aquellos que realmente valoran, escuchan, practican, evolucionan. Es decir, es una escuela ejemplar, la escuela de Tesalónica. Y solo a estos, Pablo les dijo, ahora voy a revelarles sobre la transformación, sobre el regreso de Jesús. Vimos a los Corintios, y allí, en el capítulo 15, él habla de la resurrección, de la transformación. Pero nada se compara a la carta de la tercera luz de ciencia. La tercera luz de ciencia, él habla todo el tiempo sobre el regreso de Jesús. Desde el primer capítulo, en todo momento, él menciona el gran día del Señor, el terrible día del Señor, el día de la ira del Señor, el regreso de Jesús, su retorno, como lo va a hacer ahora, incluso en la segunda carta también.
Entonces, quiero decir, ¿por qué Pablo tiene este mayor cariño de revelar más cosas para esta escuela? Porque esta escuela está más evolucionada. Según la evolución, más revelación. Primera de Tesalonicenses 4. En cuanto a los demás alumnos de Tesalónica, pedimos que permanezcan siempre en las enseñanzas de la verdad. Que la cuestión no es llegar en realidad. Llegar en realidad es difícil. Difícil de verdad. Pero aún más es permanecer. Siempre, dominándose a sí mismo, sus hormonas, sus deseos, sus voluntades, viviendo con ética, moral. La Biblia habla de pureza. ¿Qué es pureza, hijo mío? Irreprochable. Moral. Ética, cumpliendo contratos, respetando y no viviendo como los paganos de vuestra ciudad, que hacen lo que quieren, cuando quieren, sin ninguna responsabilidad. Entonces, él está hablando aquí de aquellos paganos que se aprovechan de la libertad que se les está dando para hacer lo que quieren. Nunca te aproveches de nadie, ni seas oportunista o interesado, pues quien actúa así pagará, en el gran día de la ira del Creador. Entonces, si quieres saber un pasaje de la Biblia, donde la Biblia habla sobre el oportunismo, personas interesadas, toma y daca, una mano lava la otra. Está aquí, mira. Para estos, el gran día de la ira del Creador. Y, de nuevo, Pablo está trayendo el gran día de la ira del Creador, todo el tiempo. Y aquel que no quiera escuchar esta enseñanza, no está rechazando mi enseñanza, sino al Creador. Pero el Creador que me dio, su propio espíritu. Entonces, ve que clarísimo, una vez más, adoración horizontal. Quiero decir, no estás rechazando mi enseñanza, piensas que me estás rechazando a mí, pero estás rechazando al propio Dios, al propio Jesús, que me dio su espíritu. Amad, siempre unos a otros, pero no solo a los de vuestra escuela, sino de todas las escuelas de vuestra región. Él menciona Macedonia y dice además de ellas. Esto es muy importante y encaja dentro de lo que siempre os enseño. No ames solo a las personas de la familia, porque eso no tiene valor alguno. No ames solo a los de la escuela, porque de repente, los de la escuela son el grupito. Sabes que uno va conviviendo con las personas, va generando intimidad y se va formando un grupito. Este es mi grupito, me gusta este, me gusta este, me gusta este, me gusta este de aquí no me gusta. Es en el que no te gusta, donde tiene valor ante Dios. Lo que te gusta no tiene valor alguno. ¿Te gustó a alguien? ¿Hiciste más? Ah, qué bien. 10, 20, 30 personas que adoro en mi escuela. Hablamos el mismo idioma, no tiene valor alguno. Solo obligación. Tenemos que alcanzar e ir más allá. No está mal tener una aproximación, una afinidad mayor con algunas personas. Pero está mal pensar que esa afinidad tiene valor para Dios. Esa afinidad es simplemente natural. No se aprovechen y no se recarguen en los demás sin trabajar. Cada uno tenga su propio negocio, su propia profesión, y así, sin depender de nadie, tenga la moral para enseñar la verdad. Aquí, ustedes saben, lo que más hay es misionero. Esas iglesias pentecostales que están por ahí. Cuantos hemos ayudado, ayudó, los llevaba a casa. Mi padre tuvo que expulsar a algunos de casa. Me acuerdo, adolescente. Después fui a ayudar yo mismo. Ahora, yo independiente, financieramente, teniendo mi propia vida, fui a ayudar a algunos. Dios mío del cielo. Y es de esos que llegan a ti y dicen, ¿no sentiste en el corazón darme este anillo? ¿No sentiste en el corazón, Dios no te habló para darme esta blusa? ¿Esta chaqueta? ¿Esta gorra? ¿Este coche? ¿No lo sentiste en tu corazón? ¿Dios no te habló? Ya que Dios no habla, la cara dura está en ellos para hablar, ¿verdad? Y sabes que la amiga ahí me está contando de un destino, ¿verdad? Y de la Iglesia Católica. Hay un sacerdote en su familia. Abigail me dijo que llevó allí a un joven para vivir. Y ese joven murió de cirrosis. Y ese joven fue llevado allí, como el joven que hablaba con Dios directamente, porque iba al monte a orar de la Iglesia Católica y tal. Un joven devoto, espiritual, dedicado. Pero luego lo vieron involucrado en tantas cosas que no voy a mencionar aquí. Tantas cosas fueron,
tantos flagrantes, tantas cosas. Y, al final, el joven murió, porque debía mucho, a escondidas. Y nosotros pasamos por eso. Y yo pasé por eso dentro de mi casa. También conocí a una persona del pasado que dijo que acogió a una misionera. Ella llamó a la bautista y la llevó a su casa. Sintió pena porque la misionera decía que no tenía a dónde ir, dónde vivir. ¿Sabes lo que pasó? La pilló. En el acto, robando dinero. Tuvo que expulsarla de casa también. ¿Sabes cuántas veces ha pasado esta historia? Entonces, esas personas que, en nombre de Jesús, llevan una vida misionera, pero no tienen ingresos, esa cosa de vida misionera, de aquí para allá, de allá para acá, de la casa de Juan a la casa de María a Juan, de Juan a María, de María a Juan, de Juan a María. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que esas personas no cambian. Y si eres uno de esos, no sé, mata hasta el ego, hoy, desgarra, a ver si encuentras una solución. Sobre los que ya han muerto, no. Sean como los paganos de Grecia, que no creen en la vida. Después de la muerte, y por no creer, se quedan venerando la muerte, lamentándose de vez en cuando en rituales de despedida que nunca terminan. ¿De qué está hablando Pablo en el versículo? ¿Crucé? Simplemente el versículo 13 del capítulo 4 de Tesalonicenses. Querido Padre, que me está viendo ahora en este corte que voy a hacer, lo enviaré para usted. Simplemente, querido católico, está inviabilizada cualquier idea de misa de séptimo día, de misa de un mes, de misa de un año, de ese comercio desgraciado que ustedes hacen. Ahora, en el Día de los Difuntos, esconden de las personas que el Día de las Brujas es el día de la Reforma Protestante, haciendo delta, días, firma. Comienza con los muertos, el día 31. Y termina con los muertos y difuntos. Los difuntos son aquellos que han finalizado su criba. Difuntos. ¿Y por qué esa firma? Tiene todo un porqué. Lo enseño ahí. Hay vídeos donde hablo de ese porqué que no voy a mencionar aquí. En la serie Moca lo mencioné, ¿verdad? En la serie Moca di una clase. Exactamente por eso. Así como el error del carnaval, de la Pascua, de la Navidad, todo está mal. Es todo mentira, todo está mal. Pero aquí está hablando de rendir culto a la muerte. Y en la iglesia evangélica dicen, hoy es culto fúnebre. Gente, ¿cómo puede ser fúnebre un culto? ¿Cómo así, culto fúnebre? ¿Qué locura es esta? Entonces, hay un culto a la muerte, como si no hubiera resurrección. Yo creo en el cielo hermoso, el cielo hermoso, el cielo, Jesús resucitó. Pero siguen rindiendo culto a la muerte como si nunca más resucitara. Enciende, vela, enciende, vela, enciende, vela, enciende, vela, enciende, vela. Si no enciende, vela, reza, 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 si no reza, ora, ora, canta. Hace festival. Entonces va y lleva flores. ¿Sabes? Los evangelios que hacen eso también van allí y llevan flores. Gente, por el amor de Dios, aquí está un versículo solo. Un versículo. Solo prohíbe todo esto. Versos 4 al 5. Versículo 14. Nosotros, cristianos, sabemos que, así como Jesús, el Cristo venció a la muerte y está vivo, todos los que murieron en él ya están vivos. Revelación de Pablo. Entonces, ¿es correcto que un ex siga yendo al cementerio en el Día de los Difuntos? No es coherente. ¿Es correcto que un ex, un cristiano original, vaya allí, siga llevando flores, gastando, dando dinero para ellos? ¿Sabes que al lado hay 3 marmolerías para vender dinero del mar? Porque todo es católico, todo forma parte de la iglesia. El cura cobra por hacer la ceremonia. Las misas de esto y aquello. Es un comercio, gente, es solo dinero de la industria de la muerte. La industria de la muerte. Dejen de ser tontos. Ah, pero yo quería estar cerca de los restos mortales. Dios mío, la persona no estaba allí, hijo mío. Ve a ver el vídeo allí, los muertos están muertos. Entonces, aquí, claramente, no hay arrebatamiento ni rapto.
secreto, privilegiado, como dicen millones de pentecostales y neopentecostales. Vean los originales. Vamos a ver qué va a decir. Entonces, él está respondiendo a la cuestión de la muerte y de la vida eterna, y al responder, va a decir, también he revelado que cuando Jesús regrese, los que estén vivos, no necesitarán morir, sino que serán transformados sobrenaturalmente o cuánticamente. Cuando llegue ese día, al sonido de la trompeta, Jesús descenderá del cielo de la misma manera que ascendió. Antes de que lea el resto. Gente, cuando fundé el ex, en 2012, no sé si sois de esa época, si os acordáis. Entonces teníamos allí, yo quiero una iglesia, en el sentido de unidad. Entonces llamaba aquí a un debate, a un enfrentamiento. Dos lados. Entonces venía allí, predestinación, elección, pretribulacionista, mesotribulacionista, postribulacionista, milenista, premilenista, milenista. Ellos discutían, y al final, si no lo sabes, empezó así. En 2012 fue durante 6 meses. Así. Y, al final, cuando todo terminaba, yo tomaba la palabra. Escuchaba a todo el mundo durante 2, 3, 4 horas. Cuando llegaba al final, ya no era más el mediador. Yo era la persona que cerraba. Y yo decía, mis hermanos piensen bien, ninguno, ni otro, pero hay un camino mayor. Más allá de eso. Y claro que a ninguno de los dos lados les gustaba. Se quedaban mirándome y diciendo, ¿quién es este ahora para decir que los dos no valen? Los dos están equivocados, y ellos están allí ladrando y mordiéndose, hasta hoy. Y en esas discusiones frívolas, hasta hoy, están discutiendo en la estupidez de si ese toque de la trompeta del shofar, que está escrito aquí en los versículos 16 y 17, ¿será que ese toque de la trompeta no es el mismo de la séptima trompeta? Aunque no esté escrito séptima trompeta, pero yo creo que está vinculado al apocalipsis de la séptima trompeta. Y dice, escuchen horas para decir si eso no es gente. ¡Qué miseria de espíritu! ¡Qué miseria! Eso es desconocer completamente el lenguaje del autor. Pablo usa ese lenguaje sin citar ni aquí, ni allá, ni nada. Trompeta. Así como él habla de oveja, de padre, de alumno, de higuera, de cualquier cosa. De tutor, de ayo, de cualquier tipo de metáfora, de esclavo. Él simplemente está diciendo, toque de la trompeta. Porque después, a continuación, él dice, estén preparados con la coraza, con el escudo. Nadie tiene coraza, nadie tiene escudo, entonces tampoco hay trompeta, hijo mío. Y ellos se quedan, porque va a haber una trompeta. Porque es la séptima trompeta. Porque va a sonar 7 veces. Porque todo el mundo va a escuchar. Porque un ángel va a descender del tamaño del sol y va a tocar la trompeta. Porque un ángel del tamaño de la tierra. Porque un ángel. Pero, Dios mío, para con eso. Es triste, ¿verdad? Y esas personas están allí hasta hoy diciendo, que se perdió. Él era tan bueno cuando se reunía con nosotros. Hoy está en esa filosofía, abuela. Mira el tamaño de mi evolución y mira la de ellos. Nunca entendieron y están allí hasta hoy. Esas personas, todas de las iglesias, están discutiendo la trompeta. Cuando llegue ese día al sonido de la trompeta, Jesús descenderá del cielo de la misma manera que ascendió. Y entonces los muertos resucitarán. Primero. Luego, los que estén vivos serán transformados, sin necesidad de pasar por la muerte. Y con él, en los aires, irán a Jerusalén para la gran fiesta, del primer día de su reino. ¿Por qué tu Biblia dice así? Tu Biblia dice así. Él volverá de la misma manera que ascendió a los cielos en los aires. Y nosotros seremos transformados junto con los muertos resucitados. Nos encontraremos con él en los aires y viviremos para siempre con él. Es decir, no es ir al cielo. Nadie sale de la tierra y va al segundo, tercero, séptimo cielo. Vivir en el cielo. En ningún momento está diciendo que va a vivir en el cielo. Dice que viviremos.
Vamos con Él para siempre. ¿Dónde? En la tierra, hijo mío. ¿Pero por qué fueron a los aires? Porque el cuerpo ya no existe. Porque ahora el cuerpo es onix, es omnisciente. Tienes que entender que tanto el muerto resucitó como el vivo fue transformado. Todas tienen cuerpos nuevos. Y por tener cuerpos nuevos, ellos trascienden. Son cuerpos de luz, son omniscientes. Ellos pueden estar arriba y abajo. Ya no hay distancia para ellos y todo comenzará en Jerusalén. Jesús desciende en Jerusalén. Ahora, ¿qué sentido tiene que yo esté en Brasil, tú estés en Estados Unidos, otra persona esté en Australia y que estemos viendo a Jesús desde lejos descender allí en Jerusalén? ¿Qué sentido tiene? Entonces, al tener el cuerpo transformado, vemos como si Él estuviera aquí. Y el mundo, aunque tenga 30.000 kilómetros, se convierte en uno solo. Y todos nosotros estamos, todos ojo, verá, todo el mundo junto, todo el mundo sintiendo el mismo espíritu. Y ahí viene, esa mi gran enseñanza antigua, el arrebatamiento, de la cizaña. Porque, en realidad, ¿quién es llevado? En los días de Noé es aquel que muere en el diluvio. ¿Y quién es dejado es aquel que se salva? Dos estarán en el campo, que es el microapocalipsis, la invasión romana. En Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. En la invasión, dos estarán en el campo, uno será llevado, otro será dejado. ¿Quién es el que fue llevado? No fue llevado al cielo, hijo mío, fue llevado a la muerte. Por eso se dice, si estás en el tejado, no bajes, porque si bajas, eres llevado. ¿Llevado a dónde? A la destrucción, a tu asesinato. ¿Y qué hacen las iglesias? Conectan todos estos textos y crean la doctrina del arrebatamiento, basada en una revelación de hace 100 años, que no existe. Todo por culpa de un pequeño folleto de un jesuita. Para entender esto, tienes que ver la serie Mozart. ¿Cómo se creó todo esto? Esta tontería, de la cabeza de un hombre que se transformó en todo esto. Entonces, con todo respeto a vuestra fe, yo también nací y fui criado así. Yo también nací y fui criado creyendo en esto. Pero siempre me pregunté, siempre pensé, no es posible que esto sea correcto, no tiene sentido. Entonces, confundieron todo, como está diciendo allí Alexandro. Alexandro Macedo, bienvenido. Ahora, vamos más allá. Exactamente, el próximo Paulo, que es el profesor maestro involucrado, ni siquiera conocía la séptima atribución de la Pogreta. Pero no sirve de nada decir eso, porque ellos van a decir que, por el Espíritu, él fue. Entonces, no es cuestión de espíritu o no espíritu. La cuestión es que la cita de la trompeta es solo una cita. Desvinculado, metafórico, justo, limitado, nada, en absoluto. Y cuando él dice que lo encontraremos en los aires, ahí viene otra enseñanza, mi antigua, que es el arrebatamiento hacia Jerusalén. Quien tiene más de 6 años de experiencia debe saber que hice un estudio llamado Arrebatamiento de la cizaña. Y quien tiene más de 6 años de experiencia debe saber que hice un vídeo, enseñanza llamada Arrebatamiento hacia Jerusalén. ¿Por qué hacia Jerusalén? Porque las bodas del Cordero, esa fiesta gloriosa del primer día del R7, del paraíso, del reino de Jesucristo, es en Jerusalén, donde todo comenzó, terminará y volverá a comenzar. Entonces, siendo así, ¿por qué aires? Porque es solo una representación, no es literalidad. El problema de las personas es que leen la Biblia y quieren literalidad todo el tiempo. ¿Qué cosa? No. Eso ahí, modo de decir, pero hoy ustedes entienden eso. Ahora, no sirve de nada que me estén viendo aquí y diciendo, profesor, qué lindo, aprendí más hoy, aprendí más cosas hoy, esta clase fue buena para mí. No se trata de que esta clase sea buena para ti. ¿Qué crees? ¿Qué voy a estar cogiendo nardo puro y poniéndolo en un frasco lleno? Si lo pongo en un frasco lleno, va a derramarse, hijo mío, estoy desperdiciando perfume. Estoy poniendo estas cosas para ustedes, para que aprendan y sepan enseñar a los demás. Sepan, influir en el mundo, sabes cómo ganarte a la gente. Porque no sirve de nada que siga llenando, a ustedes, que ya están llenos. Entonces, aquellos que sienten la pérdida de alguien, a quien tanto amaban,
consuélenlos con esta enseñanza. Entonces, Pablo se enteró de alguien a través de Timoteo. ¿No fue Timoteo allí? Sí. Pablo quería ir allí. Pero había unos satanases allí, unos líderes de la época, que le impidieron ir. Después le impidieron de nuevo. Entonces, para no morir, estaba escondido. Para no ser arrestado y no morir, ¿qué hizo? No, envió a Timoteo. Entonces Timoteo fue. Luego Timoteo regresó y le dijo, mira, también sucedió allí en Tesalónica, algunas muertes, la gente está llorando mucho. Porque cuando eran paganos, no tenían esa esperanza de que vivirían, ¿verdad? Y ahora Jesús nos ha dado esa esperanza. Sería bueno, Pablo, que dijeras algo sobre la resurrección para ellos. ¿Es eso? Entonces, Pablo está diciendo, consuelen a esas personas. ¿Vamos al último capítulo? Vemos. Capítulo 5. Ustedes deben estar haciendo la misma pregunta que se le hizo a Jesús antes de ascender a los cielos, en Hechos 1. Pero ustedes saben que el regreso de Jesús tendrá que ser una. Sorpresa. ¿Por qué sorpresa? Porque si no es sorpresa, no es un filtro. ¿Qué va a estar distraído? ¿Qué filtro es ese que avisa? ¿Qué prueba es esa que avisa? ¿Has visto alguna vez una prueba que ya tiene la respuesta? Cuando digan paz y seguridad. Entonces, de repente, la destrucción de la gran tribulación vendrá sobre el mundo y el mundo sentirá dolores de parto y nadie escapará del Creador. Entonces, mira. Ahí, cuando él habla de trompeta, es cierto. Cuando él habla de ir a los aires con Jesús, es cierto, es literal. Ahí, cuando él habla de dolores de parto, es una metáfora. Es difícil, ¿verdad? Sí. ¿Se puede entender el lenguaje del autor? Entonces, cuando él habla de paz y seguridad, se basó en pasajes del Antiguo Testamento. Allí en la primera Biblia, los profetas decían eso. Cuando digan paz y seguridad, está citando textos de la primera Biblia, de los profetas. Y él está diciendo que inmediatamente después vendrá destrucción. ¿Qué destrucción es esa? Gran tribulación. Y aquí se refiere tanto al microapocalipsis que ocurrió en esa generación del 66 al 70, como al macro. Que, en realidad, no sé si viste allí que todo el tiempo él decía así. Esas personas que engañan, oportunistas, interesados, estafadores, líderes de la época que nos persiguen, satanases, diablos. A estos hombres, a todos, no tarda la ira del Señor, y la ira del Señor realmente no tardó. Él dijo estas cosas más o menos en el 57-62. 10, 15 años después, la ira vino y mató a todas esas personas. Esas personas de las que él dijo que la ira vendría, vino. Esas personas, el 66% de la población de Jerusalén murió en el 70, después del Creador. Se cumplió la profecía de Pablo. Ahora, en cuanto a nosotros hoy, va a suceder de nuevo. Va a suceder de nuevo. Y, increíblemente, paz y seguridad. De nuevo. Pero esa sorpresa solo será para quien no tenga vigilancia suprema. Eso es lo que significa vigilar. No seréis sorprendidos por ese día. Entonces, cuando Ake comenzó, en 2017, la cuenta regresiva, el geoapocalipsis, que yo llamo el embudo piramidal escatológico. La gente dice que nadie sabe el día ni la hora. Por el amor de Dios, deja de ser tonto. Quien no sabe el día y la hora es el que no vigila. Entonces aquí está claro, él está diciendo, no, seréis sorprendidos. ¿Quién va a ser sorprendido? ¿Quién no sabe? ¿Quién no vigila? ¿Quién está distraído? Los hijos de la sabiduría no tendrán sorpresa. Él habla de nuevo en el versículo 5 y él habla de nuevo en el versículo 6. Él dice, solo será sorpresa para los que están durmiendo. Para los que están durmiendo. Y en efecto, él dice, la mayoría de los que duermen, duermen en la oscuridad. Hay gente que duerme de día, pero la mayoría duerme de noche, y la mayoría de los que beben esa droga lo hacen también de noche. Y la mayoría de los ladrones roban de noche.
Entonces, la vuelta de Jesús los sorprenderá, porque ellos están allí. Entonces, no es que Jesús vaya a venir de noche. Es porque, para ellos, entender en aquella época, los saqueadores, ladrones, quienes robaban de noche. ¿Quién iba al bar a beber para la prostitución? De noche, en la noche. Es de noche, hasta hoy. Es así. La mayor parte de las cosas que la gente hace es de noche. También hay de día, pero la mayor parte es de noche. Entonces él solo está explicando yendo más allá, extendiendo la metáfora. Y la gente lo toma literalmente. Hasta porque, como la tierra es redonda, mientras en un lugar es de noche, en otro es de día. Pues sí. Es solo una metáfora para entender. Porque Jesús es ladrón. ¿Jesús es ladrón? ¿O es como un ladrón? Por el amor de Dios, ¿no? Nosotros, no. Nosotros somos de la luz de la sabiduría y estamos siempre listos, vigilantes, despiertos, con los ojos bien abiertos, sabiendo cuándo vendrá el Señor. Nosotros sabemos. Ahí el lacre dirá que arrogancia. Y los reyes magos no sabían. Ellos sufrirán la ira de Dios, nosotros recibiremos la inmortalidad y salvación. Él hace aquí una dualidad. Él dice, mientras ellos van a sufrir la ira, nosotros vamos a recibir la inmortalidad. Nosotros, despiertos o dormidos, estamos en la verdad. Entonces, ve que él no está hablando de dormir o despertar, que incluso cuando estamos dormidos, estamos despiertos. Porque el ex incluso dormido está vigilante. Entonces compartan esta enseñanza con todos. Un día que quieras, un versículo de la Biblia que habla de compartir. Este enlace, sí, mi hermoso chico, ¿quieres saber el día que Pablo dijo, comparte este enlace? Aquí, mira, Primer Testamento de Ciencia 5 y 11, comparte este enlace. Ahora voy a hablar para los profesores. Pido que tengan sobre los profesores. Pido que tengan el mayor respeto y consideración posible para con los que trabajan y enseñan la verdad. Entonces, el mayor respeto y consideración posible. Ahí él dice, cierro esta carta con algunos consejos de sabiduría. Primero, corrijo aquí a todos los que están sin trabajar, sin reunirse, sin producir, desmotivados. Su Biblia dice, ociosos, que no producen nada, en un nihilismo, nada de nada. Llamen una vez más a los desanimados, débiles y ociosos para que retomen. Entonces, quien está débil, retoma, vuelve, renueva. El pacto vuelve a trabajar como antes. Nunca se venguen, sino que procuren siempre perdonar. Son consejos, proverbios de Pablo. Siempre sean alegres. Mira ese. Siempre dice eso. En todas las cartas, él dice, y una cosa que noto aquí así. ¿Qué es Cristos? Griego, Machía, hebreo, ex. ¿Qué es? Que son sinónimos. Es el pececito azul turquesa. Por otro lado, hacemos contrapunto. Porque somos diferentes. Ungidos, santos. Escucha bien. Entonces, cuando él habla así, mira. Pero vamos a empezar desde el principio aquí. Mira, corrige a los que están sin trabajar, sin producir. ¿Por qué? Porque allí, en la primera Biblia, también había quienes no hacían nada, se quedaban parados. Entonces él dice, los desanimados, débiles y ociosos. Está haciendo una comparación, como hacía Jesús, entre lo que era la primera Biblia y la segunda Biblia. Mira, él dice, nunca se venguen, sino procuren siempre perdonar. Es decir, recuerda allí, aún vamos a llegar al Antiguo Testamento. Ojo por ojo y diente por diente, y todo el mundo sigue, desdentado. Es decir, es este entendimiento, lo contrario de lo que siempre se ha enseñado.
¿Quién es Pablo? Un predicador, un expredicador. Él predicaba en sinagogas. Él era rabino. ¿Sabes qué es eso? Él está desistematizando, desteologizando. Entonces él dice así, mira, sean siempre alegres. ¿Sabes por qué hace eso? Porque en el judaísmo que él predicaba, bonito y santo es la persona que está siempre triste, afligida, con esa cara seria, santurrón. Porque eso es lo que él aprendió, que era lo correcto, que era sinónimo de santidad, nunca podía estar alegre. Entonces, por eso todas las cartas determinan, sean alegres, sean diferentes, ya no son como antes. Tiene que estar serio para decir que las cosas de Dios son serias. Eso es ridículo. Es la imagen de Jesús con la cara seria, ¿verdad? Entonces, y cada vez que él termina diciendo, estén siempre alegres. A veces llega a decir, independientemente de lo que suceda, alegría. Desead siempre el bien. ¿Por qué desean el bien? Porque toda la vida aprendiste en el sistema a pagar el mal con el mal. Entonces él dice, sean siempre agradecidos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que más hizo Israel en el desierto? Agradecido. Desagradecido. Él está diciendo, sé agradecido, siempre. Entonces, cuando él dice sé agradecido, siempre, no entiende. Cuando dice orad sin cesar, se vuelve difícil. Permitan a todos los que dicen tener inspiración hablar, pero nunca acepten ninguna enseñanza sin ponerla a prueba, si realmente es coherente y verdadera. ¿Lo ves? ¿Sabes qué es eso? Esto es tan bonito. ¿Por qué? Él está vinculando. 1 Corintios 14, cuando él habló. En un orden, él dijo que hablen 2 o 3. Entonces, hablen cualquiera que tenga inspiración, te levantas y hablas, y 2 o 3 juzguen. Ahí ves, estamos en Tesalonicenses. ¿Dónde está aquí? ¿Algún tipo de metodología paulina diciendo 2 o 3? Él tiene. ¿Dónde? Diabo diciendo que me apliqué Botox. ¿Dónde estás tú, amigo mío? ¿Crees que soy de esas cosas? Estoy en contra de todo eso. Allá. Es cada mente estúpida. Espero que no sea para mí. Aquí. Importantísimo. Sí. Fuera. Una metodología paulina. ¿Qué tendríamos? Todas las cartas diciendo que 2 o 3 juzguen. ¿Por qué lo dijo? 2 o 3 juzguen para Corinto. Porque allí era demasiado. Allí, todo el mundo hablaba al mismo tiempo. Era un caos, un desorden. Y sabéis que ya os he enseñado. Mirad aquí, voy a mirar bien a la cámara ahora, ¿eh? Ya os he enseñado varias veces que debéis seguir el ejemplo de la nave nodriza. Aquí. No somos como las familias donde todo el mundo habla al mismo tiempo y que solo son reuniones de ego. Porque ¿qué ocurre en una reunión donde todo el mundo habla al mismo tiempo? Todo el mundo está saciando, soltando, verbalizando, serializando su ego. Entonces, psicológicamente, eso lo veo a veces en la escuela de los sábados. Aquí, gente solo desahogándose. Lo entiendo, solo que no podemos estar en ese espíritu. ¿Qué tienen las iglesias? Porque allí en la iglesia he escuchado a muchas personas decir, hace más de tantos años, cuando era de la sinagoga, he escuchado a muchas personas decir así, es importante estar aquí en la iglesia. No estando en el bar, en la taberna, en la prostitución, en la desgracia, en la fiesta. Lo importante es estar en la iglesia. No está matando, robando y prostituyendo, está en la iglesia. Por peor que sea, déjalo en la iglesia. Y nosotros no podemos tener ese espíritu. ¿De qué espíritu estoy hablando? Esa cosa así. Ah, profesor, déjalo. Al menos están aquí en la escuela. Como si fuera una victoria. Tenemos que estar aquí porque tiene sentido estar juntos. Y sobre hablar al mismo tiempo, si observas, las familias religiosas son así.
Son 8, 9, 10, 12 temas en una misma cena. Pascua, Navidad, fin de semana, barbacoa. Un grupito de 2, un grupito de 3, un grupito de 4, un grupito de 2, un grupito de 2. Varios temas. Eso es ego. Es solo para que os sintáis bien. Eso no es el todo, eso no es unidad, eso no es amor. Amor es, uno habla, todos escuchan. Aunque te guste o no, te guste lo que estás escuchando. Pero haces un esfuerzo, que es exactamente esa neuroplasticidad de entender al otro. Y luego viene otra persona a hablar. Y luego otra persona. Y así todos hablan. Y os pregunto, ¿hacéis eso en el billar? Leí billar ahí y dije billar. Vosotros habláis. La gente me está molestando ahí. ¿Hacéis eso en vuestra escuela? No lo sé, porque no visito las escuelas, Julio. Y Laira las visita, a veces viene contándome. Y Laira es Timoteo, ¿verdad? ¿Qué? Bien. Y Laira es Timoteo, ella viene contándome lo que sucede en las escuelas. Pero, John. No sé exactamente, Winston, qué sucede. Pero veo vídeos de vosotros, a veces, en directo, fotos, alguna cosa aquí y allá, y me pregunto, ¿será que sois así? Como nosotros aquí en la nave madre, en Curitiba, es así. Quiero decir, hay momentos, claro, en que todo el mundo habla. A veces una señora quiere tratar un asunto con otra señora, está bien. Joven con joven, asuntos personales, vosotros. Pero, la mayor parte del tiempo, tenéis que tener cuidado para que ese ego vuestro no domine el espacio. Cuando te das cuenta, se ha convertido en una reunión cualquiera. No hay nada de especial, nada diferente. Una reunión como cualquier otra. Donde todo el mundo habla, cuando quiere, como quiere. Y se convierte en un caos, si nadie está dispuesto a escuchar, nadie. En la escuela de Goiânia tuve experiencias muy positivas en relación a esto. Gente muy educada. Siempre realmente espera para hablar. Y solo cuando realmente tiene algo que decir. ¡Qué bien! No me sorprende, ¿verdad? No me sorprende. Goiânia. En cuanto al conocimiento secular, que no es de las enseñanzas de Jesús, escuchen todo libremente, pero solo guarden lo que es coherente y... Bueno, todos ustedes siguen repitiendo. Ese pitch es desgraciado. Desgraciado. ¿De verdad? ¿Qué significa sin gracia? Ninguna gracia de Dios. Examinad todo y retened lo que es bueno. Hace filete de las palabras de Aquio. Dame una Biblia original, códice, retendré lo bueno, estudiaré los grados de la Universidad de Aix, retendré lo bueno, veré el vídeo del Acre, retendré lo bueno. Entonces veo pastoral y dice, desafortunadamente, él no es perfecto. En tiempos de política, el profesor Acre es muy bueno, pero en este asunto, en lo que respecta a la tierra plana, él deja mucho que desear. Eso es no dices. Entonces viene otro grupo y dice, en lo que respecta a Bolsonaro, él deja mucho que desear. Entonces viene otro grupo, pero sobre Lula, él deja mucho que desear. Viene otro grupo, pero en lo que respecta a los reptilianos, él deja mucho que desear. Entonces viene otro grupo. No os dais cuenta. Estamos mirando desde arriba. Tenéis el sistema instalado repitiendo palabras como si fuerais robots. El ego que está en vosotros es tan maldito que no os dais cuenta de que os alejáis de la unidad, traéis problemas. Traéis división del diablo porque no podéis entender con humildad el todo. ¿Dónde está vuestra humildad? Entonces, examinad todo y retened lo que es bueno de las filosofías griegas. ¿A quién está escribiendo? Tesalónica, la segunda ciudad más grande de Macedonia en Grecia. Está hablando de estoicos, epicúreos, hedonistas, por el amor de Dios. No está hablando del Evangelio de Jesús. No está hablando de su carta. ¿Te imaginas después de que él enseñe todo? Entonces él dice, retened lo que queráis. Lo que consideréis bueno, lo que os guste de lo que he dicho, que se quede con vosotros. Si no os gusta, está bien.
Pero asómbrate, eso es lo que la gente hace hoy en día. Voy a detener lo que es bueno. Entonces, si el mundo es así, nosotros detenemos solo lo que es. ¿Cuándo habrá evolución? ¿Cuándo va a haber evolución, gente? Y hablaba hace poco en el café con ellos, ¿por qué evolucionar? Entonces, en los días de Pablo, tenía sentido decir, evolucionar para obtener la corona del trofeo. En aquella época nadie nunca dijo eso, tan linda la metáfora, la corona, el trofeo, el cielo. Hoy ya no tiene sentido. Hoy tenemos que rehacer esas palabras para que entendáis por qué hay que evolucionar. ¿Y queréis que las rehaga de la peor forma posible? De la peor para vosotros. Sin evolución no hay salvación. Porque como viste en todas las cartas de Pablo, de hecho, ayer aquí, escribiendo bellísimamente a los colosenses, ¿qué fue lo que dijo? Estáis perdonados. Todas vuestras deudas están perdonadas. Siempre que vosotros continuéis allí, hasta el final. ¿Entendido? ¿Entonces estáis endeudados? No, están perdonados. Pero están perdonados. ¿Para siempre? No. Y lo que Pablo dijo a los colosenses ayer es lo que siempre os he dicho. En la música cobayas. ¿Qué es lo que siempre os he dicho? Jesús, no. Venció por nosotros. Él murió por nosotros. Murió por nosotros, pero no venció por nosotros. ¿Venció por nosotros? No venció por nosotros. Sin evolución, no te divinizas. No llegas a la estatura perfecta. Sin evolución, no llegas al cielo. ¿Por qué se enseña en las iglesias? Créeme. Eres pecador, esfuérzate, cae, levántate, cae, levántate. La sangre de Jesús te perdona y deja. Después de la muerte, así, en un pase espiritual de magia mística, Él te transformará en lo que tienes que ser. Eso es lo que se enseña en la iglesia. Eres limitado, pecador, débil, pobre. Eres un desgraciado, necesitas la iglesia. Ahora ven a la iglesia, ven a la iglesia, ven a la iglesia. Al final, Dios te transformará. No es así, hijo mío. Estamos en la iglesia, precisamente para evolucionar y alcanzar, y llegar allí. En la iglesia, en la escuela. Si no evolucionamos y llegamos allí no vamos a llegar. Este proceso místico, no sé si lo entienden, no es solo místico. Aquí de Dios me da, Dios me ama. Es místico, después de la muerte también, porque también es místico, en el sentido de que después de morir, Dios me dará todo. Dios no te dará ni después de la muerte. Pero, ¿cómo? Acabas de enseñar que Él nos va a transformar. Él va a transformar a aquel que ya estaba evolucionado. Él ya ha evolucionado, entonces será transformado. Dime, ¿cuándo fue que Dios llamó a alguien que estaba parado? Alguien que ya no estaba evolucionando, alguien que ya no estaba despierto, alguien que ya no estaba haciendo grandes cosas. Dios no transforma un material malo, gente. Esa enseñanza errónea sobre la recompensa, ¿verdad? Que solo el eco se enseña, que la recompensa es la propia salvación. Y allí en la iglesia, la recompensa es tanto, hace. Por lo tanto, incluso yo ser salvo. Cualquier cuartito en el cielo puede ser el más pequeño. Yo llego allí. Recompensa, después, si Dios quiere darme, no importa. Espíritu mediocre. Mira el tamaño del entendimiento que se tiene dentro de las iglesias. Es un absurdo. Entonces, es para examinar todo lo que dice la filosofía retener lo que es bueno. ¿Es eso? ¿Lo ves? Crees que esto aquí es fácil, pero ve ahí fuera a hablar. Todo el mundo repite esto de forma exhaustiva. Al mismo tiempo, aléjense de todo lo que es. Entonces, el 22 está ligado al 21. Mira lo que él dijo. Examínese, pues, el hombre. Examine todas las cosas y retenga lo que es bueno. Ahí él dice, al mismo tiempo, aléjense de todo, ¿qué es? ¿Ves que el 22
¿Es el complemento del 21? Sí. Si no leíste el 22, tampoco entiendes el 21. Él está diciendo lo siguiente: puedes examinar todo libremente, porque ese todo está fuera del Evangelio. Y es extraevangélico. Extraevangélico. ¿Qué es evangélico? Las enseñanzas de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso es lo que es evangélico. Entonces, lo que es extraevangélico, examina lo que quieras. Cuando él habla de examinar todo, no está diciendo, ve a estudiar a Platón, Sócrates, Aristóteles. Él no está diciendo eso. Él está diciendo lo siguiente: eres libre para ver cualquier cosa fuera de la Biblia, fuera de Jesús, fuera de Israel. Sin embargo, examina todo. Retén lo que es coherente. Aléjate de lo que es malo. Aléjate de lo que es malo. Es decir, no es para, soy libre para examinar todo, voy a empezar a leer solo lo que es malo, solo lo que hace daño. Lo que hace daño, no lo lees. Entonces, el 22 está ligado al 21. Examina todo, pero lo que examina todo, ¿qué es? Aparentemente del bien, aparentemente bueno. Y, recordando que Jesús citó varios proverbios griegos, varios proverbios egipcios, varios proverbios babilónicos, y Pablo también. Tanto Jesús como Pablo citaban proverbios que no eran evangélicos, que no eran bíblicos. Porque ellos examinaban todo y retenían lo que era bueno. No es así, sí, lo mismo tienes que hacer tú. Deseo que todo vuestro cuerpo, alma y espíritu permanezca, de hecho, hasta su venida. Como él habla del retorno de Jesús en esta carta. Y aquí, por primera vez, él menciona la tricotomía en su totalidad. ¿Por qué hace esto aquí, por cierto? Esto aquí. ¿Dónde aquí? Cuerpo, alma y espíritu. Porque está haciendo una paráfrasis a los mandamientos antiguos, en la primera Biblia que decía, con todo tu espíritu, con toda tu alma, con todo tu intelecto, con todo tu corazón. Entonces, él está haciendo lo mismo. Está diciendo, ama a Dios, la verdad, con todo tu corazón. Pues Jesús nos llamó y estará con nosotros en espíritu hasta su devolver. Entonces, él está en espíritu hasta su retorno. Recuérdanos siempre, deseando lo nuestro. Lo mejor. Les saludamos con besos. Y aquí en el ex decimos, besos en la conciencia. Les paso a ustedes la responsabilidad de leer esta carta con estas enseñanzas para todos los alumnos. Entonces, la responsabilidad ahora es de ustedes de transmitir el mensaje. Cuando él dice esto aquí, no es lo que yo digo. Cuando digo, ya he terminado aquí, mira, hice mi parte. Clase 35. Ahora, ustedes leen, pasan el vídeo, transmiten la enseñanza a todos. ¿Ven que él está diciendo que la responsabilidad ahora es de ustedes? Sí, entonces, la responsabilidad es de ustedes. Cada uno tiene su misión. Que la gracia de la segunda Biblia es traída por Jesús. Que cuando él habla de gracia, tienes que entender que está haciendo una contraposición a cómo eran los libros del Antiguo Testamento. En la primera Biblia siempre terminaba con maldición, terminaba con ley, terminaba con ojo por ojo, terminaba con ira, venganza, amenazas. Entonces, ¿por qué siempre termina diciendo gracia, gracia, gracia? ¿Por qué es un cumplimiento? ¿Por qué es un ritual? ¿Por qué es una bendición apostólica? No. Está haciendo una contraposición de cómo terminaba antiguamente. Antiguamente terminaba con ley, ahora termina con gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es deuda pagada. ¿Qué es gracia? Como él dijo ayer a los colosenses. Está de gracia. Por eso decimos gratuitamente. ¿Por qué gratuitamente? Porque ya no hay deuda. Todos los textos de la primera Biblia tenían deuda. Estás en deuda, estás en pecado, tienes que pagar. Pagar, 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 pagar. Pero ahora, en la nueva Biblia, todo termina con gracia, gratuitamente. Está todo pagado.
Entonces él dice, la gracia de la segunda Biblia, traída por Jesús, el Cristo, esté siempre con vosotros. Es decir, que no os olvidéis, que ya no debéis nada a nadie, que nadie os cobre, sí. Es una verdadera contraposición con La bendición sacerdotal. De Números, el Señor te bendiga y te guarde. y comenzaba. Con bendiga, Pablo trae la gracia. Él desistemizó, desteologizó, desmitificó, desmaterializó, tomó toda la Biblia y la transformó en el lenguaje de Jesús. Por eso estas cartas son así. ¿Qué hicieron las iglesias? No entendieron nada de esto, nunca entendieron nada de esto. Tomaron estas cosas, lo mistificaron todo de nuevo. Transformaron eso en teología. Transformaron eso en liturgia. Y termina todo el culto hablando de gracia, gracia, gracia. Y nunca entendieron ni lo que es la gracia. Y hasta ahí la iglesia de la gracia te cobra todo. Ya no sé nada más. Incluso la iglesia de la gracia, ¿qué cobra? Entonces, ya no sé. Hasta la iglesia de la gracia cobra. La de aquí está sin gracia, está vacía, vacía, pronto, pronto va a vender. Yes, gracia, sono de desgracia. De desgracia. ¿Sabes aquí en la cultura brasileña Nufmar? Desgracia es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Recuerdo algunos encuentros del ex en los que dije, ¡qué desgracia! La gente me mira asustada. A veces digo, ese desgraciado. El profesora que está usando palabras muy fuertes. Pero, desgraciado, es tan simplemente eso. Cualquier persona que quiera cobrar, por la verdad. Cualquier persona que quiera cobrar, no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de cobrar diezmo, de cobrar dogma, de cobrar precepto, de cobrar obediencia, de cobrar. Serpiente vivo es. Tienes que hacer esto para salvarte. Ahora, el profesor yo cobro, el profesor yo también cobro. Cobro igual que Paulo. Cobro lo obvio. No, cobro lo que yo cree. Cobro lo obvio. Ética, moral. Justicia, ningún crimen y unidad. Eso siempre lo voy a cobrar. Pero eso es lo obvio. Eso es lo que vuestra conciencia cobra. Concluimos la clase 35. Con la expectativa de la clase 36. Tesalónica A, B. Y después ya Timoteo. Y es increíble porque ese orden cronológico es pésimo, porque Tesalónica es una de las primeras cartas de Pablo, probablemente la segunda, en la cronología 57, 54, 61 después de Cristo y Timoteo. Es la última. Y entonces juntan las dos y son distancias absurdas de tiempo. Bueno, gente de Dios, eso es todo. 1260 misiones de los enviados emisarios. Porque Pablo está diciendo lo siguiente: cuando el Cordero desató, aquí no hay arrebatamiento. Aquí está Marte.